Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 5 milímetros y medio y un hilo indicado para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. Vamos a comenzar con nuestro canesú. En principio voy a hacer una miniatura, ¿vale? Para ver cómo trabajarlo. Os voy a decir cómo hacer la talla que yo he trabajado, pero en el capítulo siguiente veremos cómo adaptar esto a otras tallas, ¿vale? Entonces comenzaremos dejando un palmo como siempre, haciendo un nudo corredizo y trabajando 60 cadenetas o cada una las que quiera. Para comenzar con nuestro canesú partiremos como siempre de una cadeneta de base que cerraremos en redondo con un nudo deslizado. Yo aquí estoy trabajando una miniatura, ¿vale? En el tamaño real he realizado 60 cadenetas, ¿vale? En el capítulo siguiente veremos cómo hacer otras tallas. Y también os comento que estoy utilizando una aguja menor a la que os digo en materiales, porque como es una miniatura, si no va a quedar una cosa un poco fea. Así que una vez que he cerrado con mi punto deslizado, lo que hago es que levanto 3 cadenetas que equivalen a mi primer punto alto. Y este va a ser el primero de los 5 puntos que voy a trabajar en la misma cadeneta de base, ¿vale? Trabajo un segundo punto, un tercer punto, un cuarto punto y el quinto, ¿vale? Y una vez que hago eso saco un poquito más mi anilla y vengo aquí a mi tercera cadeneta, introduzco mi aguja, ¿veis? Y ahora la anilla esta que he sacado más la paso a través, ¿veis? Y tiro y he cerrado y formo esta bolita. Y voy a hacer una cadeneta para cerrar la bolita y otra de separación, ¿vale? Y mi hebra, veis que estoy comenzando ahí, puedo ocultarla con los puntos siguientes o ocultarla luego con mi aguja. Así que me voy a olvidar por ahora de ella. Entonces, veis, me saltaría una cadeneta de base y en la siguiente trabajo otra bolita más. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a sacar mi anilla, en este caso vengo aquí al primer punto alto, ¿veis? Paso dejando mi espiguita y vuelvo a sacar, ¿veis? Tiro mi anilla y de nuevo 2 cadenetas. Me salto otro punto y vuelvo a trabajar otra bolita. Entonces, en esta miniatura voy a trabajar 4 bolitas en cada hombro, lo que quiere decir que aquí veréis voy a trabajar solo 3 y pasaré a mi delantero. ¿Y por qué vamos a hacer eso? ¿Veis? 1 y 2. ¿Vale? Ya tengo aquí trabajadas 3 bolitas y en mi primera vuelta voy a tener 4 en cada hombro, pero la cuarta la voy a hacer cuando termine esta vuelta, ¿vale? Entonces voy a pasar a mi raglan, al primero de ellos. Para ello me salto una cadeneta de base y en el siguiente vamos a trabajar en toda la vuelta punto alto, 2 cadenetas y punto alto, ¿veis?
en la misma cadeneta de base. Y a continuación, en este caso, vamos a trabajar cada una el número de puntos altos que tenga, ¿vale? Si estuviera yo haciendo mi tamaño real, tendría aquí 13 puntos. ¿Veis? Y sin contar mi V, voy a contar los puntos para ver que tengo los que tenía que tener, y en el siguiente, sin dejar ninguna cadeneta libre, trabajo otra V, haciendo punto alto, 2 cadenetas y un punto alto en la misma cadeneta de base. Entonces, ahora que me toca el otro hombro, que en este caso sí que lo trabajaré completo, haciendo 4 bolitas. Entonces dejo una cadeneta de separación, me salto una de base y comienzo a trabajar la primera de mis 4 bolitas haciendo 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Vuelvo a sacar mi anilla, ¿veis? Y trabajaré, dejo 2 cadenetas y trabajo las 3 bolitas que me quedan. Fijaos, ya he trabajado mis 4 bolitas, me salto una cadeneta de base, he trabajado mis cadenetas y vengo a hacer mi V, ¿vale? Punto alto, 2 cadenetas, punto alto. Y ahora me toca hacer mi espalda. Entonces cada una el número de puntos que tenga. En mi caso serían 13 puntos altos en el tamaño real. Una vez que tengo el número de puntos que necesito, en el siguiente vuelvo a trabajar una V. Punto alto, 2 cadenetas, punto alto. ¿Vale? Trabajo una cadeneta de separación, me salto la siguiente cadeneta de base y en la siguiente hago mi bolita. Una vez que tengo mis 5 puntos altos, vuelvo a cerrar como siempre la bolita, ¿veis? Traigo mi anilla, las 2 cadenetas, ¿vale? ¿Y cómo cierro esta vuelta? Vengo aquí detrás de mi bolita y hago un punto deslizado, ¿vale? Me deslizo hasta aquí, ¿veis? Y trabajo 3 puntos, 3 cadenetas que equivalen al primer punto alto de la siguiente vuelta, que junto con otros 4 puntos altos, 2, 3, 4 y 5 forman mi primera bolita de esta segunda vuelta. Hago 2 cadenetas y fijaos qué fácil. A partir de ahora vamos a trabajar, como vais a ver, esta segunda vuelta, que va a ser, veis, completamos entre bolita y bolita de la vuelta anterior, vuelvo a trabajar 2, 3, 4 y 5. 2 cadenetas, ¿vale? Y ahora trabajo otra aquí entre esta bolita y la V. En este hueco trabajo
2, 3, 4 y 5. Y cierro. ¿Y ahora qué me toca? Pues una V dentro de la V de la vuelta anterior, así todas las vueltas. 2 cadenetas, punto alto. Y a partir de aquí, en esta vuelta vamos a hacer un aumento mayor. ¿Cómo? Fijaos, vamos aquí a introducir cadenetas, ¿veis? Y voy a trabajar en medio de los puntos. Fijaos, voy a entrar aquí entre punto y punto. Punto alto, cadeneta. Entro aquí entre los dos puntos, cadeneta. Entro entre estos dos y hago un punto alto, cadeneta. Cadeneta, entro entre los dos puntos. Cadeneta, entro entre el punto y la V. ¿Veis? Cadeneta y trabajo una V dentro de esta V. Punto alto, 2 cadenetas, punto alto. Cadeneta y haré mi primera bolita aquí, entre la V y la primera bolita de la vuelta anterior. ¿Veis? Y continuaré trabajando aquí otra bolita, ¿veis? Entre estas dos, aquí y luego entre esta bolita y esta V. Fijaos, ya he trabajado aquí en este lado, ¿veis? He pasado en mi primera vuelta de 4 bolitas a 5 en la segunda vuelta. ¿Vale? Ya he trabajado mis cadenetas y entonces trabajo mi V dentro de la V de la vuelta anterior. Y de nuevo cadeneta y voy a introducirme entre cada dos puntos altos. Cadeneta. Fijaos, error. Yo siempre hago bolitas, ¿sí? Si dejamos esto así nos cuesta mucho que ruede y tenemos que hacer más fuerza. Si lo hacemos una bolita, pues se trabaja mucho más cómodo. ¿Veis? Y continuaré haciendo así, ¿veis? Cadeneta, punto entre estos dos, cadeneta, ¿veis? Y ya llego a mi siguiente V. Entonces, este último punto alto, cadeneta y trabajo una V aquí dentro de la última V de esta vuelta. Cadeneta y ¿qué me toca? Pues hacer rellenar con bolitas hasta cerrar la vuelta. Esta es la primera siempre entre la V y la primera bolita de la vuelta anterior. Dos cadenetas. ¿Veis? Vengo al siguiente. Y esta ya es la última. 2, 3, 4 y 5. 2 cadenetas. ¿Veis? Vengo aquí detrás y cierro vuelta con punto deslizado. Me deslizo aquí al siguiente hueco y de nuevo, como siempre, levanto 3 cadenetas que cuentan como mi primer punto. Trabajo otros 4 para hacer mi bolita. ¿Veis? Esto no tiene pérdida. ¿Vale? Voy a trabajar las bolitas hasta para hacer un poquito más ahora de
la parte del delantero para que se vuelva a ver. ¿Veis? Ya he trabajado la última de este hombro antes de mi V. He trabajado la cadeneta y trabajo mi V. 2 cadenetas, punto alto, ¿veis? Y en esta tercera vuelta y sucesivas vamos a trabajar siempre igual cadeneta y voy a rellenar los huecos con puntos altos. Cadeneta, ¿veis? Punto alto, cadeneta. Cadeneta. Y así todas las vueltas que queramos. Esta es la manera de trabajar. Seguiremos aumentando nuestro canesú hasta llegar a mitad del pecho. Y en este momento ya os podríais estar probando para ver si os entra por la cabeza. Eso lo primero, porque ¿qué pasa? Que hay veces que la cadeneta al principio no cierra, pero después cuando vamos trabajando ya la primera o segunda vuelta ya cede un poquito y ya sí que tiene las medidas adecuadas, ¿vale? Eso lo tenéis que ir viendo con la práctica y probándolo. Por eso ahora vamos a ver cuando haré alguna vuelta más para que se vea mejor y ahora hablaremos de cómo adaptar las tallas. Fijaos, aquí voy a cerrar la vuelta 3, me faltarán 2 cadenetas y cierro, ¿veis? Aquí. Y está en este tipo. Si os dais cuenta, estoy trabajando aquí. Recordáis que es como si fuera girando así, porque me dejaba una bolita, empezaba por ahí y la hacía al terminar. ¿Esto qué hace? Que yo no tenga una costura en mitad de la espalda o por algún sitio de delantero o espalda, ¿vale? Porque queda oculto en la bolita de la manga y eso nos va a ayudar mucho. Bueno, monas, y aquí vamos a ver brevemente lo que nos afecta a nuestra talla y cómo adaptar este diseño y ahí cómo poder trabajarlo con cualquier tamaño de hilo, sea más fino, más grueso, cualquier tamaño de aguja y para cualquier talla. Entonces, para este tipo de canesú lo que nos importa son dos cosas. Por una parte el cuello, ¿vale? Que no tiene a veces nada que ver, lo único importante es que no se entre por la cabeza y luego cada una podrá quererlo más ancho o más estrecho, ¿vale? Entonces, importante es que nos entre por la cabeza. Incluso hay veces que puede que no nos entre bien, pero cuando hacemos varias vueltas cede y ya nos entre. Entonces, bueno, cada una verá como lo quiere. Bien, yo he trabajado para el tamaño real, que mi talla equivale a una M o así, pues he trabajado 60 cadenetas y he destinado 15 a las mangas, a donde va la bolita, y 13 a delantero y espalda, más, no olvidéis, los 4 del raglan. Sumando estos puntos cada una lo que os quede, que ya después os pondré lo que me mide a mí y demás, pues con esto no tiene pérdida. Lo importante es que hagáis la talla que queráis, tengáis números impares, ¿vale? Para trabajar, para poder continuar la misma trama. Dará igual el número, ¿de acuerdo? Y segundo factor que implica nuestra talla es el número de vueltas hasta el raglan. O sea, perdón, hasta la sisa, ¿vale? Entonces es que vamos a seguir trabajando en redondo de la misma forma que hemos visto hasta que nos llegue más o menos a la mitad de nuestro pecho. Y en ese momento será cuando separemos y trabajemos manga por un lado y cuerpo por otro. ¿De acuerdo?
Bueno, monas, yo he decidido parar de hacer vueltas aquí, ¿vale? Para mi muestra, como si esto fuera ya que al probármelo hubiera llegado justo a la mitad de mi pecho, ¿vale? Y ya voy a hacer la separación mangas-cuerpo, ¿vale? Cada una tendréis un número de vueltas. Entonces, fijaos, yo he cerrado aquí vuelta con nudo deslizado como siempre, ¿vale? Entonces podríamos sacar hebra y cortar y comenzar aquí abajo en nuestra sisa, o para no tener que cortar el hilo y comprobar que cuando hagamos la separación nos queda bien, ¿vale? Pues de esta manera vamos a ver, y si no nos gusta podemos deshacer y no hemos cortado el hilo, es simplemente que podemos ir deslizándonos, ¿vale? Podemos ir haciendo puntos. ¿Y qué pasa? Que estos puntos, ahora os cuento, ¿vale? Uno en este punto y ya llego aquí a mi V. Vale, los puntos deslizados que he hecho aquí no se van a ver, porque después cuando retomemos nuestras mangas, como se van a trabajar igual, vamos a seguir haciendo las bolitas aquí, entre las bolitas de la vuelta anterior, pues nos va a dar igual haber hecho estos puntos deslizados, ¿vale? De esta forma, cuando yo me lo pruebe, cuando cierre, pues si no me gusta, deshago y punto. Y no he cortado mi hilo. Vamos a levantar 5 cadenetas aquí en la V. 3, 4, 5. Y hago punto alto, ya tengo mi primera V. Y ahora trabajo todo este frente o espalda, ya lo que más nos guste, como siempre, cadeneta y punto alto aquí en el hueco, ¿vale? Cadeneta, entro aquí y de esta manera llegaré hasta mi siguiente V. ¿Veis? Llego hasta V, ya he hecho la cadeneta y trabajo otra V dentro. Entonces, yo ahora ¿qué voy a hacer? Trabajar una V aquí en la siguiente V. ¿Vale? Y de esta manera cierro esta manga. Si quisiera añadir más holgura a la manga y más bolitas aquí para que quede más grande, pues añadiría aquí entre medias ahora pues un número de cadenetas impar, ¿vale? Porque recordemos que quedan cadenetas entre medias, pero yo por ahora también os recomiendo eso, podéis probar y así vais viendo también cómo os gusta más. Entonces venimos aquí a la V de el otro lado y hago otra V dentro de esa V. ¿Veis? Y esta manga ya la tengo cerrada. ¿Y qué haré? Pues ahora trabajo todo este frente o espalda igual que el otro. Pues cadeneta y punto en los huecos, punto alto, cadeneta, vengo al siguiente, cadeneta, vengo al siguiente y así hasta el siguiente punto en V. ¿Veis? Ya he llegado a la siguiente V, he hecho mi cadeneta de nuevo, trabajo ahí otra V, vale, y si hubiéramos añadido cadenetas aquí en mi manga, pues ahora añadiría aquí el mismo número. Como no lo hemos hecho, pues ¿qué hago? Me toca venir, ¿veis? Que esta V ya estaba trabajada, pues con punto deslizado voy a hacer entrar aquí en la tercera cadeneta desde la base. ¿Veis? Entro, traigo o punto deslizado, ¿veis? Saco un poco para que se vea cómo ya he hecho, ¿veis? Ya tengo mis dos mangas, ya puedo seguir trabajando mi cuerpo por un lado y luego mis mangas por otro.
¿Veis? Así que aquí levanto 3, 4 cadenetas y, ¿veis? Vengo aquí dentro, punto alto, cadeneta, siguiente hueco, punto alto, y entonces voy a trabajar así toda la vuelta, porque ya este es mi punto, el punto red trabajado en los huecos y no en los puntos. ¿Veis? He llegado aquí al otro lado, pues trabajo un punto alto aquí dentro de la V, cadeneta, y fijaos que aquí en el otro lado que trabajé aquí un punto alto justo en el centro, pues tengo que hacer lo mismo al otro lado. Siempre tiene que ser simétrico. Entonces aquí entro en esta V, cadeneta, y seguiré así toda mi vuelta. Y ya llego al punto donde he empezado, ¿veis? Me queda hacer aquí en esta V punto alto, cadeneta, y en la tercera cadeneta desde la base cierro la vuelta, ¿vale? Y voy a pasar al hueco siguiente. 1, 2, 3, 4. ¿Veis? Bueno, fijaos, ya he dado toda la vuelta, ¿vale? Yo os quería enseñar que, fijaos, he pasado, en este caso me he deslizado al hueco siguiente, ¿no? Entonces ahora cierro mi vuelta, la tercera cadeneta desde la base hago punto deslizado, y lo que voy a hacer es levantar 1, 2, 3 cadenetas y 4 la de separación, y vengo al siguiente hueco, ¿veis? Y entonces lo que voy a hacer es alternar, ¿veis? Me salto hacia adelante en la siguiente vuelta, me deslizo hacia este lado, en la otra como acabo de hacer, y así para que mi costura quede lo más recta posible, pese a que estamos alternando los puntos y no trabajando uno encima del otro, ¿vale? Y continuaré así todas las vueltas que quiera hasta conseguir el largo deseado. Bueno, monas, y ahora para continuar con nuestras mangas, tanto un trocito, lo que queramos, si la queremos dejar así, manga corta, y añadir un poquito, un par de vueltecitas más, o para hacerla de manga larga como esta, con estos puños tan monos, vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Como siempre, dejamos un palmo de hilo y hacemos un nudo corredizo, ¿vale? Esto siempre que queramos añadir hilo nuevo. Lo voy a dejar aquí, ¿veis? Y tenemos que venir siempre, iremos debajo de nuestra sisa, ¿vale? Entonces, yo he trabajado solo añadiendo 2 puntos a cada lado de mi manga, ¿vale? Tomando como eje, digamos, este punto alto que hacíamos aquí cuando ya comenzábamos el cuerpo. Veis que quedaba entre las 2 V's. Entonces voy a trabajar una bolita en cada V de estas nueva y otra bolita justo aquí entre esta V y la bolita, y entre esta V y la bolita, ¿vale? De manera que lo que voy a hacer es añadir aquí 4 bolitas nuevas en total, y aparte continuaré trabajando, ¿veis? Aquí entre cada bolita de la vuelta anterior. Entonces vengo aquí, ¿veis? Puedo comenzar aquí o puedo comenzar antes, porque recordemos que en las bolitas nos íbamos deslizando luego hacia el lado izquierdo, ¿vale? Ya como queráis.
Ya son manías mías, incluso de ir saltando hacia adelante y hacia atrás en cada vuelta para que no se gire la costura de nuestra manga, aunque sabéis que queda bastante oculto en las bolitas. ¿Veis? Trabajo la primera bolita, vengo a la otra V, trabajaré ahí otra. ¿Veis? Ya tengo dos, esta pertenece al lado trasero y esta al delantero. Ahora me queda otra. La trabajaré aquí. 2, o si queréis dentro de esta V, lo que más rabia os dé. 4 y 5. Es que si añadimos muchas para cubrir bien todos los huecos de aquí abajo, se nos queda aquí una cosa enorme. Y continuaré así toda mi vuelta, haciendo bolita cada 2 bolitas en los huecos. Fijaos, ya he trabajado la última bolita aquí de mi manga y ahora que me quedaba, fijaos, bien, en este hueco después voy a trabajar la última de las bolitas de esta vuelta. Hago mis 2 cadenetas, veis, esta era la primera que hacíamos, cierro ahí con punto deslizado y con un punto deslizado más me vengo aquí al hueco siguiente, veis, y entonces ya me quedo centrada como en este punto. Por ese motivo he comenzado a este lado, ¿vale? Entonces una vez que hemos cerrado y nos hemos deslizado, levanto 3 cadenetas y hago otra bolita en ese hueco, 3, 4 y 5, ¿veis? Y trabajaremos así todas las vueltas que queramos, ¿vale? Las 2 de separación, ¿veis? Y ya es bolitas todo el tiempo los huecos. Cuando llegue aquí al siguiente, cierro y me vuelvo a deslizar, ¿vale? Y trabajaremos así hasta tener el largo deseado y después veremos cómo hacer el puño. Bueno, fijaos, yo aquí he trabajado un número de vueltas, ¿vale? En este caso para mi miniatura, y una vez que queramos hacer las disminuciones para hacer nuestros puños, ¿vale? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿vale? Hemos trabajado nuestra trama como siempre y vamos a cerrar vuelta. Vale, a continuación lo que haremos será levantar aquí 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y trabajaremos un punto alto aquí en el hueco entre cada 2 bolitas, ¿vale? Vengo al siguiente hueco, trabajo otro punto alto, vengo al siguiente hueco, trabajo otro punto alto. También lo podríamos hacer si quisierais con puntos bajos en lugar de altos, ¿vale? Para que no queden estos huecos. Ya dependerá de lo que os guste, ¿vale? Entonces,
punto alto, ¿vale? Lo importante es disminuir el número de puntos. Que trabajéis punto alto, punto bajo, solo afecta en esta, que se vean aquí los huequecitos o no. Trabajaremos así toda nuestra vuelta. Fijaos lo que estamos reduciendo, porque nos estamos saltando todo esto. Vale, entonces llegamos aquí al... No, este ya no lo trabajo porque ya están mis cadenetas, fijaos. Al anterior, ¿veis? Las cadenetas salen de aquí. Vale, pues entraré, cerraré vuelta entrando aquí en la tercera cadeneta. Vale, y levanto ya 3 cadenetas como el primer punto ya para mis puños. Entonces yo voy a continuar con este hilo simple, ¿vale? Ya por no cortar hilo y porque esto es una muestrecita, pero fijaos cómo he trabajado yo dándole un pequeño efecto brillo, ¿vale? Podéis incluso añadir un color, un hilito fino, ya lo que os ocurra a vuestro diseño. Fijaos, yo lo que he hecho, lo que había hecho es, ¿veis? Meter este hilo a doble hebra, que es el que he trabajado el resto del tiempo, y un pequeño hilo, este es un algodón egipcio que venden con esta hebrita de plateada. Y es muy finito, ¿vale? Y a mí me gusta a veces darle esos detallitos. Con este hilo de brillo pues le puedes hacer un poquito al puño, podréis hacer también el mismo efecto, una vueltecita o dos en el cuello, ¿vale? En borde de chaquetas, ya lo que se os ocurra, ¿vale? Para darle un toquecito especial. Entonces aquí os lo enseño, ¿vale? Entonces, pues lo mismo que voy a hacer ahora con el hilo simple, podéis inventar lo que queráis, podéis alternar vueltas, cada vuelta de un color. Esto espero que me sorprendáis con vuestras ideas, cada una, ¿vale? Entonces veréis que es muy fácil, ¿vale? Esto es un punto elástico, ¿vale? Si no, ya os dejaré aquí otro enlace de vídeos anteriores donde hacíamos un punto elástico también diferente. Por si este os parece, porque este queda, ¿veis? Queda más grueso. Hay otros que quedan más finitos. Entonces siempre hay que ver cositas nuevas. Entonces, mi primer punto, las 3 cadenetas siempre, y en el siguiente punto lo que voy a hacer es coger mi punto de manera frontal, que es cojo la hebra, ¿veis? Y entro así. En lugar de entrar como siempre, que entramos aquí en nuestra espiguita de arriba, entraremos así. ¿Veis? De hecho, para este punto lo que tendría que hacer ahora es cambiar, me lo está pidiendo, me queda feillo, así que voy a bajar un punto yo en este caso estoy con 4,5, voy a coger mi aguja de 3,5 para este detallito. Fijaos, he cogido finalmente la aguja de 3 milímetros porque la tenía aquí a mano y si no tenía que liar una, así que mira. Levanto de nuevo las 3 pero con una aguja más pequeñita, ¿vale? Vengo al siguiente, ¿veis? Y lo cojo frontal, hago un punto alto frontal. Esto lo veréis en patrones como FDC, ¿vale? Que viene en inglés frontal double crochet o fijaos, ya he cogido mi aguja más pequeña. Fijaos, acabo de coger una aguja de 3 milímetros porque es la que tenía por aquí a mano, ¿vale? Entonces depende de cómo queráis que os quede de apretado, ¿vale? El elástico, cada hilo pide una cosa, así que ya he levantado mis 3 cadenetas y cojo hago un punto alto delantero o frontal.
Vale, vengo al siguiente punto y hago el punto normal. Vengo al siguiente y hago el punto frontal. Vengo al siguiente, ¿veis? Y entro en el punto de manera normal en la espiguita. El siguiente, frontal. El siguiente y así toda nuestra vuelta. Vale, estoy terminando la vuelta, ¿veis? Y el último punto me toca trabajarlo. Punto alto frontal, ¿vale? Y cierro vuelta como siempre aquí en la tercera cadeneta. De nuevo levanto 3, ¿vale? Y el siguiente, ¿veis? Ya es fácil porque ya lo tengo este frontal. Este es normal. Este es frontal. Este de aquí es normal. Y así toda la vuelta. ¿Veis? Y yo ya no voy a trabajar más vueltas porque como estoy haciendo una miniatura, ¿vale? Vosotros fijaos aquí las vueltas que he dado. Ya depende de si queréis más o menos puño, ¿vale? Cada una es vuestro diseño. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestro jersey terminado. Espero que os haya gustado, que lo hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor, suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.